Estamos para eso en contacto con la diputada Camila Vallejo. Diputada, muy buenos días, gracias por esta entrevista con La Mañana Informativa. Hola, muy buenos días, Carla. Bueno, quisiera partir preguntándole su opinión respecto de este proyecto de ley que han presentado sus ex compañeros del movimiento estudiantil y actuales diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson. Primero, ¿usted está dispuesta a bajar su sueldo? Y segundo, ¿qué piso político le ve a una iniciativa como esta? Bueno, primero que todo, y como lo he mencionado en otras oportunidades, para nosotros es muy importante que se abra este debate en torno a la dieta, a las remuneraciones, ¿cierto?, de las autoridades públicas en general, no solamente de los parlamentarios y parlamentarias. Creo que eso da pie para que podamos empezar a discutir sobre otras reformas de carácter político en nuestra institucionalidad. Creo que no podemos restringir solamente el debate en torno a la rebaja de las dietas si es que no discutimos, por ejemplo, el cambio del binominal, el límite para las reelecciones, por ejemplo, el financiamiento de los partidos, las campañas, entre otros elementos que para nosotros son todas las aristas que debe abordar esta discusión en torno a la relegitimación del sistema político en nuestro país. Ahora, respecto a los segundos, si es que yo estoy dispuesta, bueno, nosotros, por una cuestión ética histórica, todos los parlamentarios comunistas a lo largo de la historia hemos aportado de nuestro sueldo al funcionamiento del partido. Por lo tanto, nosotros ya recibimos en muchos casos menos de la mitad de la dieta. Por lo tanto, no es que no estemos dispuestos, lo hacemos y lo hemos hecho siempre. Pero insisto, yo creo que hay un debate que abrir. Yo no suscribí el proyecto porque lo conocí justo la noche anterior a que se presentó. Hay detalles que yo creo que hay que discutir y pulir, que no tienen que ver con la rebaja, sino, por ejemplo, con que sea el presidente o presidenta de la República quien fije esa dieta. Yo creo que eso puede agudizar el presidencialismo y porque además distorsiona quién es el verdadero empleador de los diputados y diputadas, que el pueblo y no un presidente. Pero independientemente de esos detalles, yo creo que un buen paso para empezar a abrir un debate, una discusión en el Congreso que nos permite abordar otras aristas que son mucho más profundas y mucho más estructurales. ¿Y qué le parecen las reacciones que ha generado esto? Ha habido 10 parlamentarios que han suscrito justamente este proyecto, pero ha habido también fuertes declaraciones de otros parlamentarios. Cito, por ejemplo, el que se me viene a la cabeza primero, Pepe Out, que dijo que esto provenía de dos personas que antes administraban una mesada y que no entendían la carga que puede tener, por ejemplo, un diputado que tiene familia, que tiene una mujer, hijos, una exmujer, dijo él, y que en el fondo los parlamentarios necesitan de estos dineros. Otros, como el senador Pizarro que se acaba de ir, dice que rebajar la dieta en el fondo significaría un riesgo de que pudiese haber mayor corrupción en el Parlamento porque podrían entrar más platas por el lado al tener parlamentarios que no son autónomos. Bueno, es que esa es la gracia un poco de abrir este debate porque hay distintas opiniones, distintas visiones. Yo creo que es difícil que incluso un parlamentario que recibe una dieta de 10 millones, pongámonos en un caso, un supuesto, porque eso no es así. De todas formas, si te ofrecen 20.000 millones de dólares, te pueden corromper. O sea, no creo que el mantener una dieta de 5 millones te haga menos corrompible, no lo sé. Pero a lo que voy es que sí permite abrir un debate mucho más de fondo. Ahora, lo que yo no comparto es que con esto se justifique que estamos avanzando en combatir la desigualdad. Creo que la desigualdad no se combate disminuyendo la dieta de los parlamentarios. O sea, yo soy comunista y para nosotros el combatir la desigualdad tiene que ver con la negociación colectiva de los trabajadores, darle mayores capacidades de luchar por sus derechos, de aumentar el sueldo mínimo o discutir, por ejemplo, cómo se mide el sueldo mínimo, cómo se mide la pobreza, cómo hoy día las grandes empresas pagan realmente impuestos, etcétera. O sea, creo que la discusión sobre la desigualdad es mucho más profunda, es mucho mayor y no va a cambiar la desigualdad porque nosotros bajemos de una dieta líquida de 5 millones a 3,5 millones, porque eso igual nos deja muy lejos del promedio de la gente, que son 250.000, 300.000 pesos. Yendo a ese fondo de la discusión y respecto al sueldo mínimo, que es justamente la estadística, ¿no?, que toma este proyecto de ley, dice con un tope de 20 sueldos mínimos y hace ahí una referencia entonces a la diferencia que hay entre los sueldos más altos, que son 40 veces un sueldo mínimo de una persona que efectivamente tiene esa renta. ¿Cómo se corrige el tema del sueldo mínimo? Y yo no sé si usted está de acuerdo con lo que propone este gobierno, que es aumentar el sueldo mínimo a 250.000 pesos al año 2015, cuando esta discusión ya venía en los años anteriores con ese mismo monto. No sé si llega tarde esa cifra. Sí, yo creo que hay que, a partir de esa propuesta programática, también abrir una discusión en torno a cómo se mide el sueldo mínimo, qué se considera, por ejemplo, como sueldo ético hoy día, qué se considera como pobreza, que está muy mal medida en nuestro país. O sea, nosotros medimos la pobreza según las condiciones de vida de la década del 90, o sea, estamos muy atrasados en eso. Por lo tanto, creo que hay una discusión ahí de fondo que dar.
Yo creo que el que hoy día esté en la agenda y quizá se haya logrado a través del diálogo que se estableció y las movilizaciones que generaron también a propósito de esta discusión, la Central Unitaria de Trabajadores, que tiene que ver con una reforma laboral mucho más estructural que permita, insisto, por ejemplo, la sindicalización de los trabajadores de manera automática, por ejemplo, que significa la negociación colectiva, el fin al multiroot. Otros elementos, cambiar el código del trabajo, son cuestiones que sí permiten avanzar en mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y, por lo tanto, ir disminuyendo la brecha de la desigualdad. Ahora, la discusión en torno a que si el sueldo la dieta de los parlamentarios tiene que ser 20, es una definición un poco... O sea, podríamos discutir por qué no 10, por qué no 30, o sea, como que es una propuesta y eso tiene que discutirse en el fondo en el Congreso. Por lo tanto, insisto, yo creo que esto da pie para una discusión más de fondo y que tiene relación también, por ejemplo, cómo nosotros estamos financiando los gastos operacionales del trabajo de los parlamentarios o cómo estamos financiando las remuneraciones de quienes trabajan en los distritos, porque hoy día con lo que se asigna no alcanza para cubrir buenas remuneraciones a los trabajadores que participan en las sedes distritales, que hacen trabajo territorial. Hay gente que tiene que estar viajando más que otro, hay gente que por su participación en ciertas comisiones necesita más trabajo en terreno, por lo tanto hay que discutir también cómo nosotros mejoramos un financiamiento de la política que nos permita hacer una verdadera política, una mejor política y no solamente centrarse en lo que es en la disminución de la dieta parlamentaria, que si bien es una discusión bienvenida, ¿cierto?, no puede ser el centro del debate, sino que tiene que ir acompañado de otra discusión. Quisiera ir a otro tema que tiene que ver con la reunión que va a tener esta tarde el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, con la CONFECH, tomando en cuenta lo que fue su participación dentro del movimiento estudiantil. La actual presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, ha dicho que tienen diferencias importantes con el proyecto de gobierno de Michelle Bachelet. Desde su punto de vista, ¿el actual programa de gobierno con la reforma educacional que se está planteando satisface las demandas del movimiento estudiantil? Bueno, eso es algo que tienen que decirlo ellos y van a tener su opinión después de esta discusión y me imagino que si tienen otras reuniones van a ir puliendo o van a ir definiendo mejor su postura en torno a lo que es el programa de educación o la reforma educacional del gobierno. Lo pregunto porque en el fondo las aspiraciones del movimiento estudiantil son las mismas que cuando estaba quienes hoy día son diputados encarnando el liderato de ese movimiento estudiantil. Entonces, hoy día cuando ya se conoce parte del proyecto, no conocemos el detalle de la reforma, pero sí los lineamientos y la orientación. No sé cuánta conformidad hay para ustedes que fueron, y en este caso personal, para usted, que fue el líder del movimiento estudiantil, con el programa de Michelle Bachelet. Si adscribe a lo que dice Melissa Sepúlveda, que hay diferencias claras todavía entre lo que quieren los estudiantes y lo que propone el gobierno. Bueno, nosotros cuando el 2011 nos movilizamos también contamos con propuestas, o sea, pusimos propuestas sobre la mesa para una reforma integral al sistema educacional, no solamente la educación superior, sino que también abarcaba la educación básica y media. Y esa propuesta la levantamos en conjunto con distintos actores de la educación, también los profesores, por ejemplo, no habían solo estudiantes. Y en esas propuestas estaba casi, o sea, lo que hoy día plantea el programa de gobierno casi incorpora la mayor cantidad de cosas que están planteadas en esa propuesta. Ahora, yo no sé qué discusiones hoy día se han desarrollado dentro del movimiento estudiantil que han llevado quizá a hilar más fino en lo que es la reforma y por lo tanto ahí pueden encontrar diferencias. No lo sé, porque eso es parte también de la discusión y los procesos que hoy día está llevando el movimiento estudiantil en su asamblea con los actuales estudiantes y que tienen que a través de sus federaciones representar. Por lo tanto, creo importante que sea este espacio de discusión, que se afinen posturas, que se esclarezcan puntos, que los mismos dirigentes de la CONFECH puedan determinar cómo llenar ciertos vacíos del programa, cómo aportar con propuestas, porque aquí claramente si bien hay principios que han estado esclareciéndose, que están planteados en el programa, que ha reiterado, cierto, ha esclarecido también el ministro de Educación, pueden haber cosas que se estén escapando o que no están todavía contempladas en detalle. Por lo tanto, yo creo que ahí podría el movimiento estudiantil, a través de la CONFECH, a través de las organizaciones secundarias y también los profesores, empezar a llenar o esclarecer con sus propias propuestas. Entonces creo que este es un primer paso en la dirección correcta de consagrar este debate prelegislativo que permita recaudar las distintas visiones de las organizaciones, los distintos actores de la educación, para ya presentar proyectos de ley que sean más representativos. ¿Cómo mira o cómo califica la reunión que va a tener Izaguirre con los estudiantes?
¿Cómo califico? Yo creo que es un buen pie dentro del marco de la discusión prelegislativa. Me parece importantísimo no solo que haya habido voluntad de parte del actual ministro en abrir estos espacios, sino que se estén concretando y que los actores estén participando, que estén siendo escuchados y que estén sus propuestas siendo incorporadas a lo que es el programa de gobierno. Quiero ir a otro tema. ¿Se equivocó el presidente de su partido al revelar parte de una conversación que tuvo con la presidenta Bachelet y abrir ahí espacio para que se especule respecto de cómo se va a llevar adelante la reforma constitucional? No, el presidente dijo lo que la presidenta Michelle Bachelet ha reiterado en distintas oportunidades en torno a los mecanismos de cambio de la Constitución política, y ha dicho que no se descartan ningún mecanismo mientras sean amplios, participativos e institucionales. Lo que pasa es que algunos sectores, sobre todo la derecha, han tratado de confundir el debate diciendo que una asamblea constituyente no es institucional. Cuando se conforma una asamblea constituyente ya se institucionaliza un proceso. Por lo tanto, lo que señaló el presidente del Partido Comunista es justamente lo que ha venido señalando hace bastante tiempo en los debates, por ejemplo, del proceso de la campaña presidencial. También ella lo planteó. Camila, y no veo ninguna contradicción. Y si esto era lo mismo, ¿por qué generó molestia o se le puso paños fríos desde la propia nueva mayoría? Molestia, digo, la Democracia Cristiana, pero incluso el presidente del PPD dijo que no había que adelantarse a las discusiones, que no era bueno introducir ahora este debate. ¿Por qué esa reacción también dentro de la nueva mayoría? No sé, habría que preguntarle a ellos. Yo lo que te puedo decir son meras interpretaciones. O sea, claro, seguramente es porque el debate en torno al cambio de la Constitución viene para el segundo semestre. Hoy día estamos centrados en la reforma tributaria, en la reforma educacional, pero no porque sea un debate que no haya sido abordado dentro de la nueva mayoría, no porque hayan contradicciones en ese ámbito, porque efectivamente aquí lo que se ha dicho, insisto, se dijo antes de la elección presidencial, la presidenta lo ha reiterado, es que ningún mecanismo está descartado. Y por lo tanto, mientras sea amplio, participativo e institucional, está dentro del marco de lo que ha establecido el programa. Lo que pasa es que donde parece estar el matiz es justamente la posibilidad de una asamblea constituyente. ¿Usted cree, por ejemplo, que la Democracia Cristiana estaría dispuesta a una asamblea constituyente? No lo sé, tendrían que preguntarle a ellos. Es que cuando lo hemos preguntado, generalmente se pone al Congreso como vía de todos los cambios constitucionales, incluso casi siempre desde la Democracia Cristiana, por lo menos en su representante, que es el senador Walker, aspirando a que haya aquí una política de consenso. Bueno, yo creo que efectivamente la Democracia Cristiana, como tú dices, ha señalado más la vía parlamentaria, pero no es que eso sea la propuesta final de la nueva mayoría, es algo que está en discusión. Insisto, la forma de cambiar la Constitución, independientemente de cuál sea, tiene que estar dentro de los marcos de los principios que se ha establecido en el programa: participativa, amplia e institucional. Y en ese plano no se descarta ni lo que ha señalado la Democracia Cristiana ni la Asamblea Constituyente. Ahora, insisto, esto yo creo, y es un poco lo que se ha venido discutiendo, no lo va a definir simplemente la nueva mayoría. Esto tiene que ser una discusión mucho más amplia de la ciudadanía, que tiene que empoderarse en torno a esto, porque incluso el mecanismo de la Asamblea Constituyente no se puede dictaminar simplemente a través de los parlamentarios, a través de una presidenta, sino que tiene que ser un proceso de movilización ciudadana en torno a generar un poder constituyente. Tiene que ser un proceso constituyente, como se ha hecho en otros países del mundo, no solamente en Latinoamérica. Por lo tanto, más allá de lo que diga, opine la Democracia Cristiana o el Partido Comunista, esto tiene que ser un proceso de empoderamiento de la ciudadanía. Por lo tanto, no es simplemente decir qué nos gusta más a nosotros o qué no nos gusta. O sea, dentro del marco de que sea amplio, participativo, institucional, es la ciudadanía la que se juega el debate en torno a la forma. Si se opta por la vía institucional que señalan algunos que es la única, usted dice aquí se provoca una distorsión porque una asamblea constituyente también es institucional, pero tomando en cuenta aquellos que dicen que lo institucional es seguir los canales formales del Congreso y a través de ahí hacer los cambios constitucionales, ¿para usted sería una decepción? Usted en el fondo está esperando que la presidenta... No sé, se le había caído el retorno. Sí. Sería una desilusión, le pregunto, porque me imagino que usted espera que la presidenta zanje esto a favor de una asamblea constituyente, ¿o no? O sea, la propuesta y la posición del Partido Comunista, y en eso obviamente me incluyo, que es una posición histórica, es que el mejor mecanismo para cambiar la constitución política es una asamblea constituyente. O sea, desde nuestro punto de vista es la que garantiza realmente la soberanía del pueblo,
para cambiar una constitución, que la constitución tiene que ser redactada en el fondo o establecida o hecha finalmente por la mayoría de los ciudadanos de manera representativa. Por lo tanto, esa es nuestra posición e idealmente creemos que es la que debiese implementarse. Ahora, insisto, eso no depende exclusivamente de nosotros como Partido Comunista, ni de la Democracia Cristiana, ni del PPD, ni de ningún partido con exclusividad, sino que depende, insisto, de un proceso constituyente que tiene que generarse en nuestro país. O sea, en esto hay que hacer un proceso también de discusión de carácter cívico. Hay mucha gente todavía que no conoce todos los elementos de la Constitución, no entiende cómo una asamblea constituyente, cómo puede constituirse. De hecho, los mismos movimientos que defienden una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente no tienen resuelto cómo tiene que ser la asamblea constituyente. Nosotros tampoco, por lo tanto, creo que esto es mucho más profundo y es mucho más amplio y no depende ni de nosotros como partido, ni exclusivamente de la presidenta Michelle Bachelet. Por lo tanto, que iniciemos este proceso, que las organizaciones se movilicen, que empiece a haber mucho más educación cívica en torno a cómo tiene que ser esto, cómo se ha vivido en otros países del mundo, me parece que es como debemos dar este debate y no simplemente centrarlo en la opinión que tenemos los comunistas o los demócratas cristianos. Hablando de la movilización social, bueno, ya hay una marcha convocada por los secundarios en tema de educación, me imagino que van a venir otras marchas en educación y también en otros temas ciudadanos como este. ¿Es posible que usted marche o no? El estar en el Parlamento ya significa estar en otra trinchera, en otra tribuna y es incompatible. ¿O la vamos a ver por las calles marchando? Nosotros nos hemos puesto a disposición de generar importantes transformaciones en nuestro país y creemos que esas transformaciones tienen que impulsarse de distintas trincheras. Una de esas trincheras es el Parlamento, una de esas trincheras también son los poderes, el poder del Estado, los ministerios, ¿cierto?, el gobierno en general, y también la organización social, el trabajo en el territorio, el movimiento social, en las organizaciones sociales. ¿O se puede estar en dos a la vez? Se puede estar en toda la vez. Nosotros como partido siempre hemos estado en todos los espacios, de Luis Emilio Recabarren hasta la fecha. Hoy día estamos en el Congreso, tenemos compañeras y compañeros en puestos importantes en el gobierno y tenemos compañeras y compañeros del Partido Comunista en organizaciones sociales, gremiales y sindicales, de barrio, de carácter nacional, etcétera. Por lo tanto, nosotros ya estamos insertos en esas distintas trincheras y creemos que de esas distintas trincheras tenemos que comprometernos a impulsar el programa por lo cual la mayoría de la gente votó, porque es el mandato del pueblo que tenemos que cumplir. Por tanto, y eso obviamente no nos descarta. Camila. La movilización social es algo que nosotros no descartamos, obviamente, si es que la derecha sale a marchar por no garantizar, o sea, exigiendo que la educación no sea gratuita o exigiendo que no se termine con el lucro, yo no voy a estar dispuesta a movilizarme. Por eso el tema de la movilización tiene que ver más que con la forma, con el contenido. Yo adhiero a una movilización porque estoy de acuerdo con sus demandas, con lo que plantea de fondo, no simplemente porque se salga a marchar. Bien, pues Camila Vallejo, ahí, para que me escuche, sí. no, quería despedirla. Muchísimas gracias por esta entrevista y que tenga un excelente día.